Hiyuki, Aemeth, las dos reinas actuales y los dos mejores equipos de Wuthering Waves. Pero claro, no hay dos Chisas y los Primes requieren a dos Chisas. No hay infinitas Astritas y a lo mejor hay gente que va a sacar a Denia para Aemeth, pero ya no va a poder sacar a Lucila para Hiyuki, va a tener que jugarla con Linae Morni. ¿Cuándo es mejor cualquiera de las dos? ¿Cuál de las dos se beneficia más de los soportes? ¿Cuál de las dos se puede jugar con un equipo más global? ¿Y cuál de las dos es mejor si hablamos de su equipo Prime, aún sin conocer del todo a Lucila, pero con muchísimas señales y pruebas claras, tanto de lo que sería equivalente a Lucila en las dots de Helio, que es Denia, como cuánto daño se podría hacer en la variante Prime de ambos equipos, aún sin conocer su versión más fuerte, que sería el Linae Morni, que es lo global, o comparar lo que sería Lucila Chisa. Hoy vamos a ver el Aemeth versus Hiyuki, mis dos DPS, mis dos mejores equipos, mis dos únicos equipos, aparte de Changli, que la saqué por ahí salvaje, y ya sabéis, el famoso Prime que os hablé hace poco del hiperofensivo del equipo de Aemeth. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo. Una buena ulti de Bennett, no, de Aemeth, corregidlo por favor, editores. Ya me van a funar porque me equivoqué en el canal otra vez. Nada, mentira, ya es un meme que a veces me da términos de Genshin, porque al final mi cabeza suele estar prioritariamente en ese juego, que es donde más tiempo paso y más contenido y más todo lo demás. Pero bueno, me disculpan y espero adaptarme lo antes posible del todo al 100%. Una buena ulti de Aemeth, comentario para el algoritmo, puntitos del hype. Tenéis una suscripción lunita una vez cada vez que suba vídeo, y creo que cuanto antes intentaré estar ya en el ritmo del vídeo diario. Dejadme en los comentarios si ya queréis el vídeo diario en el canal. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si están comiendo. Y vamos con la comparación, con el versus tan especial de las dos reinas, Aemeth y Hiyuki. Acabamos de sentir, de probar y de que pase prácticamente una semana desde que salió Hiyuki. Aprovecho este vídeo para flexear mi Hiyuki, que la enseñé el otro día en stream, está por aquí. Solo tengo, el peor artefacto es un coste 1 de probabilidad crítica, daño crítico y daño de liberación con rangos bajos, el resto es una locura. Puntuarla en los comentarios del 1 al 10 cómo está mi Hiyuki. Yo siento que hasta que no cambie ese coste 1 no voy a tenerla perfecta, pero creo que para ser la primera semana quedó bastante perfecta. Creo que he tenido demasiada suerte y no va a volver a pasar pronto, y mi Aemeth no ha estado nunca ni cerca de estar así de bien como Hiyuki. Así que, Aemeth, ahora me ocupo de ti, de dejarte perfecta dentro de poco. Y ahora sí, después de esta semana de probar a Hiyuki, ya tenemos bastantes conclusiones. Número 1, tiene el potencial de ser el mejor DPS del juego actualmente, y si hablamos de igualdad de condiciones, ahora entramos en materia, supera por poco a Aemeth, sobre todo cuando hablamos de cadena de resonancia, aunque la diferencia es mucho menor, y además mejora con Chisa ligeramente Hiyuki a diferencia de Aemeth, porque Aemeth no se podría jugar a estallido de fusión hasta que salga Denia, pero Hiyuki, como no tiene un cambio de modo y al final las cargas siempre las aprovechas, Chisa mejora ligeramente más que la propia Morni, en este caso a Hiyuki, con lo cual la primera comparación directa con sus equipos entre comillas Prime actuales, que no son sus Primes actuales, es que Hiyuki Linae Chisa supera por muy poquito lo que podría ser el equipo actual de Aemeth Linae Morni, que ya era el techo absoluto del juego y que literalmente desintegra bosses, pero la diferencia es mínima. Si le metemos a Hiyuki a Morni, la verdad es que sigue superando a Aemeth por muy poco, pero la diferencia empieza a notarse más cuando tienes cadena de resonancia, es decir, la diferencia cuando realmente alcanzas la S2 y la S3 con Hiyuki, aunque parezca que sus constelaciones le dan menos daño que las de Aemeth, realmente la S3 de Hiyuki, que le mete un multiplicador a las dots de Helio que no tiene absoluto sentido, es una diferencia abismal en el daño de la rotación y en el poder hacer la rotación más sencilla, más limpia y más rápida cuando estás en el segundo forte, para poder hacer los 3 stacks para el cargado y luego la liberación grande, el segundo cargado y la segunda liberación. Esta es la premisa de lo que partimos a día de hoy de forma sencilla. ¿Cuáles son los cambios a futuro? Los cambios a futuro es que básicamente van a salir un soporte para cada una de ellas que aún no existe. Denia sí se sabe lo que hace y obviamente mejora mucho a Linae y nos da un nuevo techo con el equipo de Aemeth. ¿Qué dos variantes hay con Aemeth?
Denia le quedan como 10 días desde que veis este vídeo, así que es una cosa que tenemos cercana. Tenemos el nuevo equipo de estallido de fusión de Ameth, que será su nuevo Prime y a su misma vez será el nuevo techo del equipo de Wuthering Waves, el nuevo mejor equipo del juego, donde Ameth va a generar y va a ganar una burrada absoluta de daño. Tenemos ahora a Denia, que es un sub DPS con un daño abismal, por supuesto muy por encima del daño que puede hacer Linae, y los buffos que va a dar Denia a los personajes de fusión de forma general, pero por supuesto como prioridad a Ameth, es mucho más, sobre todo con constelaciones, de lo que nos da Linae. Y luego ahí podría haber un monofusión con Morni, pero la realidad es que el personaje que más daño da a los equipos hechos por Dots es Chisa. Así que se puede jugar Morni para ser un monofusión, se puede jugar Chisa. Este equipo va a mejorar los equipos actuales de Hiyuki a la espera de que llegue Lucila, y además existe una variante más todavía, que es una especie de hiperofensivo, como en su momento existieron los Quick Swap, que los juega poca gente, la verdad, y que se nota que Kurogames ha tratado de distanciarse un poco de esto, dejando más rotaciones limpias, porque al final todos los gachas son prueba y error, y si las empresas prueban ciertas cosas y después de probar no se juegan, pues al final van hacia la línea que la gente más prefiera y más apoye. Entonces, la nueva línea puede que sea probar si hay hiperofensivos sin healers. Si están escuchando eso es que hay obras y pues están justo debajo las obras. Si están escuchando hay un ruido, espero que no se escuche en el micro. Y la cuestión es que de todo esto, ese hiperofensivo con lupa puede que tenga un techo absoluto en el juego, y habrá que ver lo que puede aportar o no Lucila. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora, Hiyuki versus lo que podría ocurrir con Denia es que todavía, mientras no exista el soporte de las dots de Helio, Hiyuki no va a superar a Ameth. Es decir, actualmente Hiyuki está por encima de Ameth, pero cuando salga Denia, Ameth vuelve a estar por encima de Hiyuki. Por eso el vídeo, se van a seguir peleando, señores. ¿Qué ocurre con Lucila y con Chisa? Que no hay dos Chisas. Ocurre que si hacemos un paralelismo y entendemos que Lucila podría ser algo parecido a Denia, entonces Hiyuki volvería a estar por encima de Ameth, teniendo en cuenta, como dije antes, que no hay dos Chisas. Esto es muy importante de entender porque no se puede comprar directamente, porque no puedes jugar los equipos al mismo tiempo porque no hay dos Chisas. ¿Cuál es el punto importante de todo esto? Que sí sabemos algo muy interesante, y es que conocemos el set que va a tener Lucila, conocemos la cadena de resonancia de Hiyuki y conocemos el arma de Hiyuki. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que a diferencia de Ameth, que sí que va a hacer mucho daño y a beneficiarse de los buffos de Denia, Hiyuki tiene una sinergia y aplica una cantidad de buffos y de debuffs sobre estas dots de Helio muy grandes, lo que puede ampliar en gran medida, de una forma de hecho impensable, el daño que puede hacer Lucila. Lo vuelvo a explicar en fácil. A Ameth no beneficiaría tanto el daño de Denia, sino que Denia es un soporte de Ameth y se va a dar un techo absoluto del juego. Hiyuki sí bufa y beneficia todo el daño de Lucila, porque además Hiyuki tiene un outro que hace más daño, o sea, que aumenta, amplifica el daño Helio del equipo, el set, el arma que también hace que las dos de Helio hagan más daño, la cadena de resonancia. De hecho hay una S4 que no sé cuántos habéis sacado Hiyuki S6, dejadlo en los comentarios, pero la S4 amplifica el daño de todo el equipo de una forma abismal. Entonces, esta diferencia es muy interesante porque si Lucila está a la altura de Denia, creo que indiscutiblemente el techo de Hiyuki va a ser superior a Ameth hasta que sepamos realmente todo lo que está por filtrarse de la punto 4. El problema de nuevo es que mucha gente dirá, bueno, Phil, pero yo no voy a sacar a Lucila. Porque si en la 3.4 llega la colaboración con Cyberpunk, esto no se sabe, se está especulando, aunque mucha gente ya prácticamente lo da por hecho porque se ha retrasado mucho y no ha habido anuncios, pues a lo mejor sacan a Lucy y Rebecca, y esto lo comentaré en otro vídeo, pero os dejo aquí un sneak peek. Los leaks hablan de que Lucy y Rebecca son una especie de core dúo que se juegan juntas para tener un equipo nuevo, distinto, y que se comenta que va a estar por encima de los equipos de Rinastita, pero no por encima de Ameth y Hiyuki, es decir, pues a la altura yo creo que de Luke o de Sigrid
Tigrica, quizá por encima de Cartetia o a la altura de Cartetia, que eso ya es mucho, la verdad, pero que al final es una core de dos personajes de Lucy y Rebeca. Lucy es el DPS, Rebeca es la soporte, y que lo último será un healer que ayude a esta composición, es decir, que será una Shorekeeper de forma global. Si va a dots, que no lo creo, pues será Chisa. Si tiene algún tipo de mecánica de ruptura de tonalidad, pues igual va Morni, quién sabe, esto ya no se sabe, pero los leaks hablan de esto. Esto hablaré en otro vídeo, ¿ok? Cuestión de todo esto, que mucha gente no va a sacar a Lucila. Entonces, Aemeth, Denia y necesitaría a Chisa, en este caso, es mejor que Hiyuki Linae, que es el prime de Hiyuki mientras no exista Lucila. Y el cuarto slot, ¿quién sería? Morni, porque Chisa está con Aemeth. Esa es una comparación muy realista para mucha gente. Pues bien, el equipo de Aemeth entonces volvería a ser ligeramente superior que el de Hiyuki, por nada de hecho, porque van a estar súper iguales, a la espera de que algún día, si realmente eres main Hiyuki desde la beta y hasta la médula, consigas a Lucila como soporte. Y en el punto final de esta comparación, ¿cuál podría ser los techos y los primes de estos equipos cuando salgan sus soportes? Pues bien, sería obviamente las cores de Denia Aemeth y de Hiyuki Lucila. No hay dos Chisas, pero lo que yo preveo, y esto ya no se sabe porque no hay datos de Lucila, aparte de lo que deduzcamos y especulemos, posiblemente Hiyuki tenga un techo superior porque salió después y porque han enfocado el aniversario, la versión más importante de Wuthering, en la propia Hiyuki, y lo que quedaría libre de no poder jugar Chisa en el caso de jugar el equipo de Aemeth, es muy posible que sean comparaciones entre Morni, entre Shorekeeper, pero deja la puerta abierta a este, como explicaba antes, hiperofensivo con Lupa. Y jugar a la variante de Lupa, nuevo monofusión, donde dejas una F por ellos de lado un poco a Changli Brandt. No tienes healer puro y jugarías un Denia Aemeth Lupa con un daño abismal, con los buffos de Lupa full activos porque hay tres personajes de fusión, el arma de Lupa que aumenta la fusión del equipo, el set de Lupa que aumenta el daño de fusión del equipo, el set de Denia que ya se puede prefarmear, os lo recomiendo, y el eco de Denia que me parece que también aumenta el daño de fusión del equipo, los buffos de Denia, todo el equipo, y el daño abismal de Aemeth que se me hiciera los buffos de todo el equipo también, porque Lupa sin curar da más buffos que cualquier healer del equipo actualmente. Así que eso es lo que se está deparando para el futuro, y yo no sé si sacarán otro healer más porque la estrategia realmente de Kuro es la escasez de los soportes defensivos. Está Verina para todo el mundo gratis, está Shorekeeper que todo el mundo tiene desde que empezó a jugar, ahora tenemos a Morni y a Chisa que son pues de sus respectivas sinergias, en el caso de la ruptura de tonalidad y en el caso de las dots de los elementos, y por ahora, como ven, solo hay, digamos que dos promocionales específicos, un promocional global que es Shorekeeper, pero ya hay combinaciones de equipo casi para poder hacer 12 o 14 equipos distintos en Wuthering Waves, más los que queden por salir. Así que esta es la comparación actual. Ver el vídeo de nuevo y echarlo para atrás y volver a haceros un plan con lo que sacaréis y lo que no, porque sé que mucha gente no puede sacar todo y sé que mucha gente va a querer sacar todo, y la gente que sí que puede, usar Lootbar porque ahorraréis muchísimo. Link aquí abajo en la descripción. Si levanto la voz es porque están sonando las obras. Y por último, recordar también que estamos en directo, que ya estamos jugando Wuthering Waves en directo y que ya están habilitados los canjeos en directo para todo lo que había en Genshin de hacer los endgames, revisiones de cuenta, flexeos y revisiones de personaje, un a qué tiro, que mucha gente siempre dice señor de la pantalla. Dígame usted a qué tirar porque yo no estoy seguro y tengo pocos recursos. Se pueden canjear apoyando al canal con subs o bits en stream y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, llevar a vuestras reinas al cielo y chaito, señores.